En una pequeña ciudad, 130 niños desaparecieron en una mañana de verano, sin testigos y sin regreso. Buenas noches, soy Annie y hoy exploraremos la verdad que hay detrás de una de las leyendas más inquietantes de Europa, la historia real del flautista de Hamelin. En el corazón del norte de Alemania, junto a las orillas tranquilas del río Weser, se alza la pequeña ciudad de Hamelin. Hoy es un lugar pintoresco, lleno de casas con entramado de madera, calles empedradas y tiendas que venden figurillas del famoso flautista. Pero bajo esa apariencia de cuento de hadas se esconde uno de los misterios más inquietantes de la Europa medieval, la desaparición de 130 niños en el año 1284. Un hecho que, 7 siglos después, sigue sin tener una explicación definitiva. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió, hay que imaginar la vida en aquella época. La Edad Media era dura y Hamelin, aunque próspera en comercio y agricultura, vivía rodeada de peligros invisibles. Las epidemias, las malas cosechas y los conflictos entre señores feudales formaban parte de la rutina diaria. La ciudad estaba protegida por murallas y las campanas de su iglesia marcaban los días, no solo para rezar, sino también para advertir de incendios, invasiones o funerales. En una época donde la mortalidad infantil era altísima, los niños eran vistos con ternura, pero también como una fuerza de trabajo necesaria. Muchos comenzaban a trabajar con apenas 8 años. Fue en ese contexto, en un verano especialmente cálido, cuando, según las crónicas, apareció en la ciudad un hombre desconocido. Vestía un atuendo extraño, de múltiples colores, y portaba una flauta de madera cuidadosamente tallada. Decía poder liberar a Hamelin de su peor plaga, las ratas. Estos animales infestaban los graneros, devoraban los alimentos, transmitían enfermedades y sembraban desesperación entre sus habitantes. Así que, cuando aquel hombre prometió librarlos de la peste a cambio de una recompensa, el consejo de la ciudad aceptó sin dilación. Nadie sabe qué melodía tocó, pero las crónicas aseguran que, tan pronto sonó su flauta, las ratas salieron de cada rincón de la ciudad. Miles de ellas siguieron al flautista hasta llegar al río Weser. Allí, una a una, fueron desapareciendo bajo el agua. Hamelin estaba libre. El hombre regresó para reclamar su pago, pero los ciudadanos, incrédulos ante lo que habían visto, se negaron a recompensarlo. Es más, se rieron de él, lo humillaron. Y el extraño, con el mismo silencio que había llegado, se marchó. Días después, cuando el sol del verano caía sobre los techos rojos de la ciudad, el hombre regresó. Esta vez no lo acompañaban ratas, sino únicamente su flauta y una melodía nueva. Una melodía mucho más dulce, más hipnótica. Los adultos ni siquiera la oyeron, o al menos no le prestaron atención, pero los niños sí, y uno a uno comenzaron a dejar sus casas, sus juegos, sus tareas. 130 en total. Todos lo siguieron, atravesando las calles empedradas, cruzando el puente del Weser y dirigiéndose hacia el bosque. Algunos testigos afirmaron que las notas de su flauta se mezclaban con las risas infantiles y que el sonido se fue perdiendo entre los árboles, hasta desaparecer por completo. Ninguno de esos niños volvió jamás. Durante siglos esta fue la historia que se contó. Una leyenda, decían algunos, pero en Hamelin la gente nunca lo trató como un cuento, porque los registros históricos existen. En una crónica escrita en 1384, exactamente 100 años después del suceso, aparece una frase inquietante. Han pasado 100 años desde que nuestros niños se fueron. Ni una palabra más, ni una explicación, ni causa, solo la certeza de una pérdida colectiva. Y aún más revelador es que, en la iglesia de Hamelin, existió una vidriera construida en el siglo XIV que mostraba claramente la escena. Un hombre con una flauta, seguido por una multitud de niños vestidos con ropas medievales.
Aquella vidriera fue destruida durante una restauración en el siglo XVII, pero dibujos y descripciones antiguas confirman su existencia. Es una de las pruebas más sólidas de que el evento, de alguna forma, ocurrió. Pero, ¿qué pudo haber pasado en realidad? Durante siglos, historiadores, teólogos y folcloristas han intentado dar una respuesta al misterio. Una de las teorías más aceptadas sugiere que los niños no fueron secuestrados, sino reclutados. En el siglo XIII, muchas ciudades alemanas participaron en la expansión hacia el este, un movimiento conocido como la Ostsiedlung. Miles de colonos se desplazaron a tierras de Polonia, Prusia y Transilvania para fundar nuevos asentamientos. Algunos cronistas piensan que el flautista podría haber sido un reclutador, alguien que prometía prosperidad y libertad en nuevas tierras. Si eso es cierto, los niños desaparecidos podrían haber sido parte de un grupo migratorio que nunca regresó. Y con el tiempo, su partida se transformó en mito. Otra hipótesis plantea algo más oscuro. Podría tratarse de una epidemia. En una época donde las enfermedades eran constantes y los registros médicos escasos, es posible que una peste repentina afectara solo a los niños. Si murieron en masa, los adultos, incapaces de aceptar la tragedia, pudieron convertir el hecho en una historia simbólica, que alguien se los llevó. El flautista, asociado al sonido, a la música, podría ser un eco que podría representar la muerte misma, atrayendo a los más inocentes. También hay quienes hablan de un accidente natural, un deslizamiento de tierra en las colinas cercanas o una inundación repentina en el Weser. De hecho, algunas crónicas mencionan que el grupo se dirigió hacia el monte llamado Koppelberg. En esa dirección existe una cueva que, según el folclore local, se traga a los niños. Lo cierto es que las rutas de migración, las epidemias y los accidentes naturales son parte de la explicación racional, pero ninguna logra cerrar este círculo. Luego están las teorías que son más inquietantes todavía. Algunos estudiosos modernos señalan que durante el siglo XIII hubo casos documentados de venta de niños como aprendices o esclavos, especialmente en regiones pobres. En tiempos de crisis, las familias podían entregar a sus hijos a señores feudales o mercaderes a cambio de protección o dinero. Si un grupo de reclutadores o comerciantes se llevó a los niños, la leyenda del flautista podría haber nacido como una forma de suavizar esa verdad cruel. No fueron hechizados, sino vendidos. Y hay incluso quienes sugieren un componente psicológico o ritual. En Europa Central se documentaron fenómenos de danza maníaca o coreomanía, donde grupos de personas, a veces cientos, comenzaban a bailar sin control, recorriendo pueblos enteros hasta el agotamiento. Algunos investigadores creen que los niños de Hamelin pudieron haber sido víctimas de un episodio similar, movidos por histeria colectiva, hambre o alguna sustancia contaminante del pan que comían. Lo cierto es que estos fenómenos se registraron en los mismos siglos y en regiones muy cercanas. Más allá de las teorías, lo que hace única a la historia de Hamelin es su persistencia. Pocas leyendas tienen un respaldo histórico tan concreto. A diferencia de cuentos populares o fábulas morales, aquí hay fechas, lugares, documentos y hasta genealogías. Hay registros de familias enteras que desaparecen de los censos municipales justo en esa época. Y el hecho de que la ciudad misma erigiera una vidriera en memoria del suceso muestra que no se trataba de un simple mito, sino que fue una pérdida real. Con el paso del tiempo, la historia trascendió las fronteras de Alemania. En el siglo XIX, los hermanos Grimm la incluyeron en su recopilación de cuentos populares, añadiendo algunos matices mágicos que conocemos. Desde entonces, el flautista se convirtió en un símbolo de lo hipnótico y lo peligroso, del encanto que puede arrastrar a los inocentes a la perdición. Escritores como Goethe, Browning o incluso los compositores de ópera del romanticismo tomaron su figura como metáfora de la traición y la venganza.
Hoy, Hamelin ha convertido su tragedia en parte de su identidad. Cada verano, actores locales representan la historia del flautista por las calles del casco antiguo, ante miles de turistas. Se venden flautas de madera, trajes medievales y hasta dulces con forma de rata. Pero curiosamente, el respeto por el evento original sigue intacto. Ninguna obra, ninguna representación se realiza los domingos antes del mediodía, en honor al momento en que, según las crónicas, desaparecieron los niños. Más allá del folclore, el caso de Hamelin nos enfrenta a una verdad inquietante. La línea entre la historia y la leyenda es tan delgada a veces que se confunde. El flautista pudo ser un reclutador, un asesino, una metáfora o incluso un personaje inventado para cubrir un dolor colectivo. Pero algo sucedió, porque los nombres de los niños, aunque borrados por el tiempo, quedaron inscritos en la memoria de una ciudad entera. Se han revisado documentos, mapas e incluso han intentado rastrear apellidos antiguos de Hamelin en regiones lejanas del este europeo. Algunos de ellos todavía existen. Es posible que los descendientes de aquellos niños vivan hoy en pueblos de Polonia o Hungría, sin saber que su historia comenzó con una flauta, una promesa y una desaparición. Quizá el misterio nunca se resuelva por completo. Quizá eso sea lo que le da su poder. La historia del flautista no es solo una leyenda sobre venganza o engaño, sino una advertencia eterna sobre promesas rotas, sobre el precio del olvido y sobre cómo, a veces, los pueblos transforman el dolor en mito para poder seguir viviendo. Y así, mientras el viento sopla entre los bosques del norte de Alemania, algunos dicen que todavía, en las noches silenciosas, pueden escuchar una melodía lejana que baja del Koppelberg y se pierde en el río Weser. Una flauta tocando para nadie, un eco del pasado que recuerda el día que Hamelin perdió a sus niños. Tal vez el flautista fue un vengador, un reclutador o simplemente la sombra del dolor de un pueblo. Lo cierto es que ocurrió, y más de 700 años después, nadie ha podido explicar lo que pasó con esos niños. Y ahora te pregunto, ¿qué crees que pasó aquella mañana de 1284? ¿Fue un castigo? ¿Una tragedia? ¿O algo que va más allá de nuestra comprensión? Me gustaría saber cuál es tu teoría. Te invito a dejármela en los comentarios. Suscríbete para descubrir más historias que esconden verdades detrás de los mitos y si te gustó, dale un me gusta y compártelo con quien creas que puede ayudar a resolver este misterio. O con ese amigo que tal vez confía demasiado en las promesas. Buenas noches.